Bueno, muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a los que están aquí en el lugar de reunión. Bienvenidos a los que se están ahí sintonizando, los que se están conectando para escuchar la palabra de Dios, amén. Qué importante es la palabra de Dios. Muy importante, es todo, de hecho, nuestro todo es la palabra de Dios, amén. Bueno, estamos viendo un tema muy interesante que se llama, ¿cómo? Jesucristo. Ya aquí me sacaron títulos alternos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Jesucristo actual. El Cristo actual. Conociendo Al Cristo actual. al Cristo actual. Muy bien, amén. Yo espero que al final pueda explicar este término, ¿no? Porque algunos se podrán sentir confundidos, tal vez dirán, es que el pastor Antonio no le gustan los seminarios, ni no le gusta el estudio bíblico. No. Al contrario, los viernes que tenemos, Estudio bíblico. estudio bíblico. O sea, si hay algo que me gusta a mí en la vida, desde que me convertí al Señor, se llama el estudio bíblico. Los que no nos conocen de hace tiempo, les voy a contar algo. Nosotros, cuando arrancamos en Oraves, nuestra iglesia mamá, donde nosotros nos criamos en el Evangelio, éramos un grupo de jóvenes, ¿sí? Que íbamos como desde los 16 años, el más jovencito, la más jovencita tenía 16, hasta los más adultos, que éramos Mauricio y yo. Teníamos 25, 26 años en aquellos días. Y amábamos tanto el estudio bíblico que en esos días, sin tener mucho bagaje bíblico, porque pues uno no empieza siendo, ¿verdad?, un conocedor de la escritura, sino comienza siendo uno, pues un neófito, una persona, un aprendiz de la palabra, ¿cierto? Pero nos gustaba tanto la palabra de Dios que armábamos algo que llamábamos las vigilias de estudio bíblico. Y entonces una vigilia de estudio bíblico era que nos sentábamos y tal vez en toda la noche oraríamos 1 o 2 horas, pero de resto eran 6, 7 y 8 horas de solo estudio bíblico. Sacábamos todas las Biblias que teníamos, porque la Biblia, para ser estudiada bien, se hace con algo que se llama estudios comparados, donde cogemos un mismo versículo y lo vemos en diferentes versiones bíblicas para entender su verdadero significado. También se hace estudio bíblico con el diccionario bíblico. Entonces nosotros cogíamos ahí y, por ejemplo, decíamos, esta noche vamos a estudiar un capítulo de Efesios 1. Y así nos metimos 6 vigilias estudiando un capítulo por noche. Un capítulo por noche. No daba para más. Para los que piensen que es sencillo, no es fácil. Entonces, yo no es que me disguste todo, que el estudio bíblico y que la teología. No estoy de acuerdo con muchas teologías. Estoy de acuerdo con la teología que es fruto del estudio bíblico y la relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa teología sí me gusta, porque es una teología real, viva, con entendimiento. No es una teología de que allá uno u otro se inventó y entonces yo la sigo y la defiendo a capa y espada, y para poder defender mi teología, entonces tuerzo la escritura y hago todo tipo de maniobras con tal de lograr mi objetivo. ¿Cuántos me están entendiendo? Espero darles algunos ejemplos para que me comprendan. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por permitirnos reunirnos en esta tarde, Señor, en medio de un día que, bueno, muchos dicen, que es noche de paz y de amor, pero, Señor, la cruda realidad es que es un día de los más peligrosos y terribles de todo el año, donde los muertos abundan, las riñas, los borrachos, y la maldad se aumenta, Señor. Es la pura verdad. Y te damos gracias por darnos la oportunidad, Padre Omnipotente, de reunirnos en torno a ti, como es nuestra costumbre cada viernes, Señor. Porque nosotros realmente no necesitamos de una fecha especial para buscar tu rostro. Todos los días son especiales porque tú estás vivo y eres actual, como lo estoy enseñando. Naciste en un pesebre, sí, amén, pero no te quedaste niño, como para que ahora te hagan un ídolo y digan, es que aquí está el divino niño. Es una mentira, Señor. Tú no eres un niño. Tú no te quedaste niño. Tú eres Dios eterno. Ni siquiera te quedaste hombre, porque recobraste toda tu deidad y eres Dios. Hoy en día eres Dios. Señor, te alabo, te bendigo y te adoro y te doy gracias por hacernos entender que la vida cristiana no gira en torno a tradiciones inútiles, sino que gira en torno a ti, Señor Jesús. Es en torno a la persona de Jesús todos los días, cada día. Así como no existen semanas santas, sino una vida santa, también debemos vivir con Cristo todos los días. Ese Cristo, Dios, que está hoy entre nosotros. Te amamos, Señor, y te pedimos que tu palabra fluya como un río,
abra nuestro entendimiento y nos traiga bendición y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, como les estaba diciendo, no es que yo esté en contra de todas las cosas, no. Pero usted tiene que aprender que el estudio bíblico y las cosas de Dios son aprovechadas por aquel que tiene un corazón para Dios. Amén. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando uno está pequeñito espiritualmente, ¿verdad? Uno apoya todas las doctrinas que a uno le enseñan en su iglesia, porque a uno le parece que todo lo que el pastor de uno dice es correcto. Sí, ¿Estoy diciendo la verdad o no? es la verdad. Y como uno cree que esa es la verdad absoluta, cuando uno se encuentra con personas que no creen lo mismo que la iglesia de uno, ¿qué sucede? Uno se agarra. Viene un choque, ¿verdad? Y uno comienza ¿a qué? A defender la postura teológica de su iglesia. Eso es lo más natural del mundo, ¿cierto? Lo más normal. A mí me pasó en un momento. En esos momentos, porque yo sé que eso ha cambiado, pero en esos momentos éramos muy arminianistas, no arrianistas. Arminianistas, ¿qué dice Arminio? Que Dios no lo sabe todo y que la voluntad del hombre es una cosa muy tremenda. Sí, que prima la voluntad del hombre y que Dios va conociendo como por medio de unas probabilidades el futuro. Es el punto contrario a Calvino, que dice que Dios lo sabe todo y que Él ya dijo quiénes se salvan, quiénes se pierden y que, mejor dicho, el libre albedrío ni existe. Que si usted está diseñado y programado por Dios y predestinado para salvarse, usted se salva, así usted trate de perderse por todos los medios, si usted trata de entrar al burdel, al bar, Dios lo saca de allá al burdel. Es el calvinismo, el otro extremo doctrinal, ¿verdad? Yo apoyaba obviamente el arminianismo porque era nuestra área teológica. Y por esa razón aprendí, hermanos amados, que uno no debe casarse con una teología. Y lo seguiré diciendo y se lo diré al pastor que sea, en el lugar que sea, no se case con una teología, cásese con la palabra de Dios. Amén. Lo que la Biblia diga es la verdad. Amén. No, que es que yo soy de la teología que cree que la salvación no se pierde. Pero ¿qué hacemos si tenemos textos que dicen que la salvación sí se pierde? Así, a ver, recítemelos. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, 26, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Ahí tiene para que estudien en la casa, a ver si se pierde o no se pierde. Amén. Amén. En angiología, usted va al seminario bíblico de teología, en angiología le enseñan, los ángeles no tienen voluntad. Entonces uno levanta la manita humildemente y le pregunta al profesor, ¿y cómo hace un ser que no tiene voluntad para revelarse? ¿Será que es que la palabra de Dios y Dios nos obliga a que nos quitemos el pensamiento? ¿Será que Dios nos dice, hijo, te quiero un ser irracional? No acepta todo lo que te digan y ni siquiera lo medites ni lo pienses. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo se revela el que no tiene voluntad? Entonces hay doctrinas que se caen por su propia lógica, por su sustento mismo es ilógico, es absurdo. Amén. Por esa razón, su pastor Antonio Villar, aunque conoce varias teologías, no se ha casado con ninguna teología, sino que someto las teologías a la prueba bíblica. Y lo que tenga buena esa teología, conforme a la palabra, me lo quedo. Y lo que veo que contradice la palabra de Dios, lo desecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Anoche estaba escuchando un pastor que afirmaba, que estaba diciendo, ay, mire que hay gente que dice que solamente Dios hace pacto con el hombre. No, decía él, también los hombres hacemos pactos con Dios. Y pone el ejemplo de Jacob, que se encuentra con Dios en Betel, ¿verdad? En Génesis 28. Y entonces él le dice, ay, Señor, yo cuando vuelva te daré el diezmo de todo lo que si tú me bendices y tú esto, Pregunta, ¿eso es un pacto? ¿Cómo se llama bíblicamente eso que hizo Jacob? ¿Promesa o voto? Un pastor muy reconocido, un pastor, ¿sí? Con iglesia grande, lo escuchan miles y miles de personas. Pero dése cuenta, la teología de él está como incorrecta. Y el pastor animaba a la gente a hacer estos pactos, que porque lo importante es que uno le cumpla a Dios, contradiciendo el libro de los proverbios que le dice a uno,
no se apresure a hacer votos delante de Dios, porque Dios está en el cielo, es eterno y todopoderoso, mientras que tú estás en la tierra, eres finito e incapaz. O sea, la posibilidad de que tú no cumplas ese trato, ese voto, es muy alta. Entonces la misma palabra de Dios me va a decir a mí que no haga votos. Pastor, ¿y entonces yo qué hago? Ponga cosas en su corazón. Hace unos días una hermana me dijo: Pastor Antonio, que ahí quiero mandar una ofrenda para la iglesia. Y yo, ¿y eso por qué, mi hijita? Una hija espiritual mía, pero que está en otra parte del país y ya no está en nuestra iglesia, pero yo soy el papá espiritual de ella y siempre hemos tenido una relación bonita, aunque ella está en otro lado, me habla, me consulta, le gusta que yo ore por ella, todo. Y no olvida lo que Dios le dio en mi amado Jesús. O sea, ella valora lo que encontró, al Dios que encontró en mi amado Jesús lo valora. Amén. Porque hay gente así, ¿no? Yo hay hijos espirituales que son muy agradecidos, así como hay otros que son Judas y que son malagradecidos, hay otros que son una belleza. Consejo: no se concentre en los malvados, concéntrese ¿en qué? En los buenos hijos espirituales. Si se concentra en los malos, vive amargado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ella me dijo: Pastor, yo puse en mi corazón, me dijo, que el día que Dios me bendijera con una plata diferente a lo que es mi salario, mis ingresos normales, ese dinero iba a ser para la iglesia. ¿Hizo voto? ¿Qué hizo? Un propósito en su corazón. Propuso en su corazón hacer algo, pero no le dijo a Dios: Dios, el día que... Entonces, consejo no del pastor Toñito, sino consejo del Espíritu de Dios en la palabra, es: no hagas votos. Ojo con esto, hay una tendencia en el ser humano que piensa que si uno le hace un voto a Dios, uno le mete presión a Dios para que lo que uno le está pidiendo se cumpla. Eso es como algo que está en nosotros, porque nosotros somos dados al soborno y a abrir puertas con platica y a decirle a los demás: si tú te portas bien, yo te doy tal cosa. Es algo como pegado en nuestra naturaleza. Pero el Señor Jesús nos dijo que no necesitábamos hacer ningún voto para recibir absolutamente nada de Él. Dijo: pidan con fe y se les dará. No duden, no titubeen. Yo voy al Padre. Y como yo voy al Padre, lo que ustedes pidan les será hecho. Porque ya no va a ser solamente usted pidiendo, sino yo intercediendo. O sea, lo que usted le pide al Padre, Jesús lo pide con usted. ¿Qué más quiere? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allá hay una mano levantada hace como media hora. ¿Qué le pasó a Sarita? A ver. Una pregunta, en una parte de la Biblia dice que Abraham abrió una vaca y caminó sobre la sangre y hizo pacto con Dios. Pero, ¿eso es un pacto? Pero no fue una vaca. De hecho, fue una vaca, una ovejita y creo que una palomita. Entonces, Sí, pero sí. Sí, por ejemplo, otro hombre que leí yo acerca de esos pactos, decía: solamente han existido dos pactos en la Biblia, que son el antiguo y el nuevo. Yo no le escribí nada, pero dije: error. Me dieron ganas de decirle: te falta el de Génesis capítulo 15. Pero nena, ¿quién propuso el pacto? creo que fue Dios. Dios. Dios le dijo a Abraham: ok, ¿quieres saber cómo es que lo voy a cumplir yo esta promesa? Pártame usted las vacas, haga todo y hacemos pacto usted y yo. Pero en medio de sí, por medio del fuego, ¿no? Porque es Dios. Pero sí, unas llamas de fuego se paseaban. Más adelante en la palabra del Señor tú encontrarás en el Nuevo Testamento que dice que Dios levantó su mano jurando por sí mismo, no habiendo otro mayor por quien jurar. Y dijo: en dos cosas que no pueden fallar, Dios nos prometió esa tierra prometida para Israel. ¿En qué cosa? Uno, Dios no miente. O sea, el solo hecho de que Dios te diga algo es plena certeza de que se cumple, porque Dios no miente, primera cosa. Y dice dos cosas en las que es imposible que Dios mienta. Segundo, además de que dijo, lo confirmó con un pacto. Entonces realmente, bíblicamente existen tres pactos. El que hizo Dios con Abraham para entregarle esa tierra a su descendencia. Dos, el que hizo Moisés allá en el Sinaí con el pueblo de Dios con la sangre de un buey, que lo mató y lo roció la ley y dijo: hoy se han comprometido a cumplir todo lo que está aquí escrito. Que por eso dice Pablo que el que está en el pacto de la ley está bajo maldición, porque se dijo: maldito el que no cumpla las palabras de esta ley.
Por eso dice el mismo apóstol Pablo que él se hizo maldición en la cruz del madero para redimir a todos los que están bajo la ley, redimirlos de la maldición de la ley, porque el que está bajo la ley está bajo maldición, mientras que el que está bajo la gracia está bajo bendición. Dígame, ¿si ven que nuestro pacto es mejor? Claro. Mejor nuestro pacto. Y el tercer pacto sería el hecho en la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí ya no fue ni con sangre de animales ni nada, sino con la sangre de Jesús. Más serio, más delicado y más firme que el pacto anterior. Amén. Entonces, dése cuenta, hay que hacer como propósitos de corazón y no pactos. Entonces, las teologías de las personas tienen que ser sometidas a la prueba bíblica. Eso es lo que yo les estoy tratando de decir. Al contrario de lo que algunos reformistas podrían pensar, yo no estoy por debajando la palabra de Dios, al contrario, la estoy exaltando por encima del nivel que ellos la tienen. Porque ellos cogen su teología y acomodan la Biblia a su teología. Los de la prosperidad cogen la Biblia y la acomodan a su teología. Cada uno hace con la Biblia lo que quiere. No, hermanos. Honremos la palabra del Señor y honremos al Señor. ¿Cómo, pastor? Dejemos que el Espíritu de Dios nos haga entender este asunto. Él es el que inspiró este libro. ¿Quién es el mejor para hacérmelo entender? El Espíritu Santo. Ahora, alguno dirá, ay, pero pastor, el pacto con Noé, dice, no entra ahí también. Oiga, está bueno, sí. Pues Dios le hizo una promesa a Noé también, de no volver a destruir la tierra con agua. Me gusta, está chévere. Génesis capítulo 9, creo que está ese pacto, está bueno. Gracias, Lorenita. El punto es, ¿cómo? Ya me perdí. ¿Qué iba? Me desconcentró la... ¿Nadie? ¿3 pactos? No, ya hablé de los 3 pactos. Ya usaste todos los pactos. Bueno, el punto es que hay que someter todas las teologías a la prueba ¿qué? A la Bíblica. Y que si el Espíritu Santo fue el que inspiró este libro, ¿quién es el mejor para hacérmelo El entender? Espíritu Santo. Ahora me dirán, pero pastor, ¿pero eso no es como muy demorado? Yo digo sí, ese es el camino largo. El camino fácil es pedirle a otro que le enseñe todas las cosas que él dice que son verdad y usted las absorbe sin poner ningún pretexto, sin pensar, sin entender y sin nada. Mi recomendación es forme su propia relación con Dios. Amén. Y deje que Él lo guíe. Para terminar este punto y ya entrar en la materia. No estoy en contra del estudio bíblico, como ya lo dije, estoy a favor del estudio bíblico. Ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero? Que usted tome la mano del Espíritu Santo, como la tomó Pablo el apóstol. Ahorita les voy a mostrar cómo él tomó la mano del Espíritu Santo y le dijo, Espíritu Santo, enséñame esto que está pasando, házmelo entender porque no entiendo. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo, en vez de salir corriendo hacia el seminario bíblico y teológico de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, los ancianos, salió corriendo para otra parte. Vamos a leer. Y dudo mucho que no haya sido el Espíritu Santo que lo cogió y lo sacó para allá, porque no tiene sentido que él haya ido para otro lugar. ¿Vale? Ahorita lo vamos a mirar. Entonces yo he predicado, enseñado la palabra, Dios mío, desde agosto del año 2004. Empecé, ¿sí? Entonces era predique, aprenda, predique. Uy, gracias, sí, porque sí, estoy terminando cocinado después de las predicaciones. Predique, ¿sí? Aprenda bien. Llegó un momento, les voy a contar, donde yo le dije al Señor, le dije, bueno, Señor, me está pasando algo. Resulta que llegó un momento donde llegué como un techo en el conocimiento de Dios, para que ustedes me entiendan. Cuando uno predica la palabra de Dios con discípulos que están nuevos, el discípulo espera que uno, cada vez que llega, un sábado, un jueves, un viernes, dependiendo de la reunión que uno tenga, el discípulo espera aprender algo nuevo o que le repitan lo mismo. Yo les pregunto. Algo nuevo, ¿cierto? Entonces todos siempre estaban esperando que yo les enseñara ¿qué? Cosas nuevas. De repente llegué a un punto donde yo no sacaba nada nuevo de la palabra de Dios. La leía, pero no entendía más allá de lo que ya sabía. O sea, había llegado como un tope. Ya había tenido mi seminario bíblico y teológico. Y ahora van a entender por qué mi consejo, para dónde va mi consejo. Entonces yo estaba en eso y oré. ¿A quién le estaba yo pidiendo que me ayudara? El Espíritu Santo. Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Llegué a un tope. Yo le dije, mira, Señor, si tú lo que tienes para mí
en el conocimiento tuyo y de la palabra, eso es todo lo que tienes para mí, no tengo problema. Voy a volver a repetir todo lo que ya he repetido y lo que ya saben y lo que yo ya sé. Y ni modo. Entonces, en esos días estaba en la universidad y era tiempo de inscribir materias. Entonces tenía que meter 1 o 2 selectivas que eran obligatorias por cada semestre. Entonces me puse a mirar selectivas, cuando de repente dice en las selectivas, en la Facultad de Lingüística ofrecía una cosa que decía hebreo bíblico. Yo dije, ¿cómo? En la Universidad Nacional de Colombia, repleta de masones y de ateos, me tienen la cátedra de hebreo bíblico. Hebreo bíblico que en mi seminario bíblico yo no aprendí. Y que en mi humilde opinión, es mi opinión, todo seminario bíblico y teológico, en mi opinión, para que valga la pena, debe tener el hebreo bíblico y el griego bíblico. Es mi opinión. Alguno dirá, pastor, eso es no, pero usted me dirá que no, pero yo le digo que sí, porque sí. Ahí es donde usted encuentra la verdad verdadera, donde usted encuentra los textos no traducidos, sino originales, y los puede leer. Y cambia la visión de la palabra de Dios cuando usted puede leer los textos originales. Entonces yo entré a mi clase de hebreo bíblico y estando en mi clase de hebreo bíblico me la dio un profesor ateo, pero una eminencia de la Facultad de Lingüística de la universidad, estudió en la Universidad de Jerusalén, en la Universidad de Roma, que el Vaticano, mejor dicho, sabía de textos bíblicos y sabía esos idiomas, el hebreo bíblico y el griego bíblico los manejaba a la perfección, era un erudito de esos, pero ateo. Para que usted se dé cuenta que saber mucha Biblia no es tener mucha fe. Usted puede tener así de Biblia y así de fe. Amén. Ay, pastor, sí, señores. Porque si usted cree un poquito de la Biblia, pero tiene mucha fe, usted podrá hacer grandes cosas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero del corazón incrédulo no se agrada a Dios. Este hombre me enseñó el hebreo bíblico y yo lo aprendí. Y desde la primera clase, con una palabra tan simple como la siguiente. Cuando él estaba, empezamos por Génesis 1 a estudiarlo. Y él enseñó una cosa. Con una cosa que me enseñó, voló el techo del conocimiento que tenía en esos momentos y nunca jamás se volvió a cerrar. Desde entonces la palabra de Dios se revela delante de mí todo el tiempo. Por eso me aparezco aquí siempre con temas como nuevos, diferentes, que uno dice, ¿de dónde sacará tanta cosa el pastor? Dios me los trae a la mente, al corazón. Este hombre que no tenía a Dios dijo en el Génesis, dijo, lo que pasa es que en el hebreo la palabra culebra, para hablar de que la serpiente era más astuta que todos los demás, más astuta, o sea, femenina. Resulta que la culebra en el hebreo no es femenina, sino que es masculino. O sea, es el culebro, no es la culebra. Yo dije, ¡oh! Por eso Satanás es el dragón o el culebro masculino. Y dije, wow, yo no había entendido ese, e hilé la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis dije, claro, es ese mismo, ahí está el dragón, el culebro. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces, con eso tan simple, se voló ese techo. ¿Qué recomiendo yo? El estudio bíblico, sí, amén. Amén. Hoy en día hay diccionarios que nos muestran el hebreo, ni siquiera tiene usted que saberlo. Usted busca la Biblia interlineal en internet y ahí salen todos los textos. Con las raíces, con el hebreo, del griego, o sea, hoy tenemos cosas para estudiar buenísimas, pero Dios no está buscando estudiosos. Yo quiero que ustedes me entiendan que Dios no está buscando ratones de biblioteca, sino gente que le crea, que con humildad le diga, Señor, lo poquito que yo aprendo, a lo mucho lo voy a poner por obra. Amén. Bueno, ahora, volviendo al tema del apóstol Pablo, como quedamos hace 8 días. Este apóstol Pablo, este hombre Saulo Pablo, precisamente era un ¿qué? Erudito en las Sagradas Escrituras, como tal vez lo era este profesor mío. Un hombre que sabía mucho de la Escritura, la conocía perfectamente. La diferencia es que Pablo la creía y la vivía según la teología que él había aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Porque a la Biblia que él sabía le habían añadido las costumbres de los ancianos. Un montón de mandamientos que rodeaban a los mandamientos, que de por sí ya eran 613 preceptos. Y esos preceptos los llenaban de otros preceptos
Y Jesús dijo, es que ustedes han hecho la vida en Dios invivible, le dijo a los fariseos. Ustedes no dejan entrar a la gente al reino, ni ustedes entran, ni dejan entrar. Y en vez de ayudarle a los hombres a entrar al reino de Dios, ¿sabe qué han hecho? Los cargan con pesadas cargas que ellos no pueden cargar. O sea, han hecho los mandamientos de Dios una cosa imposible, dijo Jesús. A esa cultura pertenecía Pablo. Un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre rígido que creía que todo lo que tenía que ver con Jesús era una falsedad. O sea, él no veía en Jesús al Mesías. Les voy a pasar otro dato. Muchos hablan sobre el anticristo y que va a ser así, así. ¿Sí han escuchado? Muchos hablan. Yo les digo una cosa, el anticristo, así como a Cristo, el Cristo tiene que ser revelado por Dios. Les aseguro que el anticristo también tiene que ser revelado por Dios para poder entender que ese es el tipo. Y le aseguro que si usted está lleno del Espíritu Santo, el día que ese hombre aparezca en la escena, es decir, ese hombre es. De una. Porque los que más creyeron en Jesús eran los que menos letras tenían. Dijeron, yo no sé mucha Biblia, pero ese hombre le acaba de abrir los ojos a un ciego. Ese es el Mesías. Qué hermoso, ¿eh? Se regocija Dios con los ¿qué? Humildes de corazón, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces créale a Dios. Créale a Dios. Qué hermoso es esto. Ese Pablo que estamos hablando se ha encontrado con Jesús en el camino a Damasco y ha sufrido un choque violento. O sea, imagínense este hombre con toda su vida, un hombre en un lugar de eminencia, querido por todos, que odia a Cristo, que odia a los que siguen a Jesús. En palabras de ellos mismos, los que seguíamos a Jesús éramos una banda de ignorantes, porque eso se lo dijeron con mucha claridad los fariseos y los sacerdotes al cieguito, ¿se acuerdan? Ninguno de nosotros ha creído en él, lo sigue el pueblucho, dijeron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Al cieguito de nacimiento que Jesús le abrió los ojos y lo insultaron y lo condenaron porque él era un hombre humilde y dijo, pues yo no sé muchas cosas, pero yo sí sé una cosa, y es que yo era ciego y ahora veo. Se mordían los codos y les daba rabia porque el estudio bíblico no les había dado el poder que Jesús tenía. Pero a los que seguimos a Jesús, Jesús dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en mí lo voy a enviar para que esté en cada uno de ustedes y mis obras se repliquen en ustedes. Hermano, hay que orar por el enfermo con fe, hay que dejar la incredulidad, hermano. Amén. No titubee, no dude, Dios es poderoso. Y métale a la oración, usted necesita ungirse. Ungirse es meterse en la presencia de esto, que usted quede como meterse en un panal de miel. ¿Cómo sale uno si se mete en un panal de miel? Untado, que no se le quita con nada. Así métase en la presencia de Dios hasta que usted quede completamente impregnado de la gloria de Dios. Amén. Bueno, este apóstol Pablo sufre un shock, ¿verdad? Este no es el Mesías, bandidos, los voy a destruir, los voy a acabar, voy a destruirlos. Va completamente convencido, yo le sirvo a Dios, soy el brazo vengador de Dios, allá va la espada de Dios, acabaré con ellos. De repente se encuentra con Jesús y viene un choque violento. Pero ¿dónde está el choque? Hasta ese momento, ¿quién creía a Pablo que era Jesús? ¿Quién me dice? Un hombre ¿cómo? Común y corriente. Y creía que los que lo seguían a él, los apóstoles de él, los más cercanos, ¿qué eran? ¿Unos qué? Engañadores, que habían sustraído el cuerpo de Jesús durante la noche de la tumba, lo habían escondido en otro lado y luego habían dicho, resucitó, Jesús resucitó. Y que todos los que seguían a esos locos, según él, ¿sí?, eran una manada de ¿qué? De incautos, de torpes, de tontos, de necios que seguían una fábula. Esa era la visión de Pablo de Jesús y de sus seguidores. Ahora de repente se le aparece a Jesús. No el Jesús que caminó en Galilea, no el Jesús al que le tiraron escupitajos y lo colgaron en una cruz y lo azotaron. Ese Jesús no. Ahora se encuentra
con el Jesús actual, el suyo y el mío. Amén. Ojo con esto, lo que voy a decir. Y este Jesús suyo y mío se le aparece. Y es tanto el impacto que él cae al suelo, ¿verdad? Está resplandeciendo como un sol. Y él dice, ¿quién eres qué? ¿Quién eres? Señor. Señor. Dice, ¿quién eres? Dios. Él nota que no está frente a qué? Un hombre, obvio. Él nota que no está delante de un ángel. Dice, no es ángel, no es hombre. ¿Quién eres? Jesús. Y él le dice, yo soy Jesús. O sea, ustedes se imaginan el colapso de... O sea, estamos hablando de toda una vida. Años y años y años. Toda una vida formada. Y solamente en 10 segundos se le vino al piso todo a ese hombre. Y dijo, ¿cómo? ¿Usted es el que crucificaron allá? Sí, papá. Pero ya no está como en debilidad. Ya no está revestido de la debilidad humana, ya no tiene carne sino más. Ahora es Dios. Por eso cuando usted nombra el nombre de Jesús, tiene un poder terrible que doblega a los demonios, que espanta la enfermedad. Por eso usted cuando ore por el enfermo entienda que la enfermedad es como si fuera un enemigo de Dios y su propio enemigo. No ore como si le estuviera pidiendo a Dios sánalo, no. Entienda que usted está usando el nombre de Jesús para hacer que la enfermedad retroceda. Y por eso necesita de fe en el nombre de Jesús para que la enfermedad ¿qué? Ceda. Pero no oramos con fe contra la enfermedad, sino que oramos en intercesión. Señor, sana al enfermito. Y Jesús dijo, en mi nombre ustedes pondrán sus manos y sanarán. Pero como no creemos, Dios, sánalo tú, porque yo no creo. Ahí está el error. Por eso no se sana ni en intercesión, ni con las manos. Porque es que usted no cree. Porque es que tal vez usted no ha entendido lo que él entendió desde el primer momento, y es que Jesús ya no era el Jesús hombre, el que conocían los apóstoles y el que está descrito en muchos aspectos como un hombre, ya no era ese. Y por eso es que Pablo en Corinto, en la carta a los Corintios está diciendo, y es que si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él tenía eso metido en su espíritu, en su alma, en su corazón, porque él vio a un Cristo que no era hombre. Sí. Este Jesús era Dios en persona, y él dijo, momento. Pero si yo aprendí en mi seminario bíblico y teológico que Dios es uno, y si Dios es uno, ¿por qué Jesús es Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esto no se lo habían enseñado a él. Es más, ¿cómo así que el Mesías es Dios? No debería ser. Eso no me enseñaron. Como Jesús no encajó en la visión que los judíos tenían de la palabra de Dios, lo desecharon. Por eso es tan terrible la teología que me ciega y que me dice que no existe el milagro cuando yo he visto los milagros, que me dicen que no hay profetas cuando yo he visto los profetas. Profetizar no mentiras ni vanidades, sino verdad, realidad. Decirle a uno cosas que nadie sabía sino solamente Dios. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado. Dios me ha usado así para hablarle a la gente cosas que solo Dios y ellos sabían. Pero también en mi vida han habido unas 3 o 4 personas que me han dicho cosas que nadie sabía, solamente Dios, y me han dejado aterrado. Me han descrito como si estuvieran leyendo un papel. Y ese tipo de hombres los tengo en alta estima, que son desconocidísimos, le digo una vez. Y yo los he mirado y he dicho, este es un verdadero hombre de Dios, un profeta. ¿Cuántos están entendiendo? Pero la teología que se cercena a la palabra, que se cercena a lo de Dios, lo niega. Estos eran los fariseos. Por eso los fariseos no han muerto. Los tenemos en la iglesia y metidos.
negándolo de Dios, agrediendo a Jesús y persiguiendo a su pueblo todavía, porque no son pueblo de Dios. Dejaron de serlo cuando agredieron a Jesús, se fueron en contra de Jesús. Dejaron de serlo, están como Pablo en su etapa del perseguidor. ¿Cuántos están entendiendo? Sí, amén. Abra los ojos y entienda las cosas espirituales para que sepa cómo orar. Si no, usted jamás va a entender las cosas de Dios. Amén. Pablo está sorprendido. Su mundo acaba de desmoronarse en un choque de realidad. Por eso, aunque no hacen parte en los seminarios bíblicos y teológicos, no hacen parte de la hermenéutica bíblica, ¿sí?, la confrontación con la realidad de las doctrinas. Yo digo una cosa: ¿cómo yo no voy a coger mis doctrinas bíblicas o mis doctrinas bíblicas y las voy a confrontar con la realidad? Porque si no están congruentes con la realidad, mi doctrina tiene un problema. Ahora, Pablo tenía todas las doctrinas y ahora se ha chocado ¿con qué? Con la realidad de que Jesús es Dios. Era un hecho. Lo tiene de frente, lo dejó ciego, le habló. ¿Cómo se niega eso? La traducción dice Curios, suprema. Curios, Señor de señores, título solo del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Quién eres tú, Curios? Sí. Señor. Por eso lo digo, no le dijo Señor como le dice el de la calle, le dijo Señor de señores. Ese es Curios en el griego. Oiga, Pablo está trastornado, se le trastornó el mundo. ¿Cómo así que Jesús es Dios y que el Mesías es Dios? A él en esos momentos la teología se le fumó. Digo, Padre, acabo de entender que perdí toda mi vida estudiando la Biblia. Pero valdrá la pena frente a la realidad de Dios postrarse y decir: Señor, enséñame la palabra. Sí, amén. Señor, yo no sé predicar, me enseñes a predicar. ¿Será que un pastor podrá tener esa humildad y decirle: Padre, hasta aquí he manejado la iglesia, manéjala tu Espíritu Santo, toma el control de la iglesia? ¿Será que hay posibilidad? Sí. ¿Se puede? Claro que se puede. Este apóstol Pablo va consternado. Vamos a terminar por aquí, pero acompáñenme a Gálatas capítulo 1. Vamos terminando ya porque se me fue el tiempo, pero creo que está quedando bastante claro, ¿cierto? ¿O está ambiguo o no? Acompáñenme al versículo 11. 1:11. ¿Sí? Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sí? Todo lo que les he hablado. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Paremos ahí. Amén. Paremos ahí. Este apóstol Pablo, y dentro de 8 días continuamos, este apóstol Pablo se ha encontrado con Cristo, su mundo se ha revolcado, entra en Damasco, luego viene Ananías, le pone las manos en los ojos, el hermano Pablo recibe la vista: Jesús me mandó, me ha dicho que eres un instrumento escogido para llevar su palabra y su evangelio a los gentiles. Lo bautiza en el agua, recibe el Espíritu Santo e inmediatamente Pablo se pone ¿qué? A predicar en Damasco. ¿Con qué predicó? Su testimonio, lo que le acaba de pasar. Él no tiene todavía muy bien construido las cosas. Él no sabe qué ha pasado. Él está todavía como asimilando quién es Jesús, qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó, qué es esto. Él está como consternado.
Toda la Biblia que sabía resulta que no la sabía como se suponía que la debía saber. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuánta gente hoy está en sus iglesias, en los seminarios bíblicos, creyendo que entienden la Biblia y resulta que no la entienden como la deberían entender? ¿Por qué? Porque se la enseñaron los hombres, como dice Pablo. Pero yo lo que aprendí no lo aprendí del hombre, lo aprendí de Jesús. Así quiero que sea usted. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo ahí? Sí. Ok. Este apóstol Pablo está en Damasco, ha predicado un poco. Ahora, dice, bueno, sí, muy bonito, estoy hablando de lo que me acaba de pasar en el camino, que me encontré con Jesús y me dijo así esto, pero pues con eso no se puede hacer un ministerio. Dios tiene algo más para mí, pero ¿qué hago? Pregunta, ojo con esto. ¿Podía irse a Jerusalén para hablar con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todos los apóstoles, para que le enseñaran el evangelio? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Podía haber hecho eso? ¿Usted lo haría? Usted está en Damasco. Escúchenme, usted está en Damasco. Ojo, usted está en Damasco. Usted se acaba de encontrar con Cristo. En Jerusalén están todos los apóstoles, los que caminaron con él, los que lo conocen, todos, toda la iglesia. Los más sabios del evangelio están allá. ¿Para dónde coge usted? ¿Para Arabia? ¿O se va para Jerusalén? ¿Qué le dice usted la lógica? Para Jerusalén. Lo que hace todo el mundo. Al seminario bíblico en Jerusalén, ¿no? ¿Usted qué dice? Pero si Cristo estaba ahí, al contrario con Dios. Yo les estoy preguntando qué harían ustedes. Cristo estaba ahí, pues, pero tenía nada más. Lo que hizo, o sea, El lo que hizo está maestro, bien. el maestro. Mire, para que me entiendan, la decisión de él no fue lógica. Lo que me dice a mí, que si no fue lógica, fue guiada por el Espíritu de Dios. O sea, él dijo, yo me pongo en el lugar de Pablo, y yo sinceramente diría, no, yo tengo que entender esto. Yo tengo que indagar más y entender qué es lo que está pasando. Y los únicos que me pueden ayudar en esto son Pedro, Juan, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, todos los que andaban con Jesús. Yo necesito hablar con ellos. ¡Me voy para Jerusalén! Pero siempre le tenían era miedo. Sí, pero allá estaba el conocimiento. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué le dice a Pablo? No va. Entonces, ¿para dónde voy? Lo voy a llevar a un lugar donde no hay cristianos. ¿Qué? ¿Me están entendiendo? O sea, estamos hablando de un niño espiritual que está choqueado, que el mundo se le ha derrumbado, que no entiende nada. Y Dios le dice, usted no va para allá a hablar con los hombres para que le digan de mí las cosas, para que afecten su conocimiento, porque ellos mismos están hasta ahora entendiendo, igual que usted, Pablo. Ay, pastor, ¿y usted cómo sabe? Dentro de 8 horas les voy a decir por qué sé y por qué lo digo. Ellos mismos no saben qué ha pasado. El Espíritu de Dios le dice a Pablo, se me va para Arabia. ¿Para Arabia? Sí, Señor, rodeado de un poco de árboles. Señor, pues yo qué voy a... Arabia. Bueno, Señor, tú eres el que ordena. Y se fue, no se inscribió en el Seminario Bíblico y Teológico de Jerusalén, que sería lo lógico, pero se inscribió en el Seminario Bíblico y Teológico del Espíritu Santo. Porque él entendió que ese Jesús que supuestamente ya no estaba, que se había ido al cielo, era real, era actual, e iba con él para Arabia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cuánto duró allá? 3 años, aprendiendo de Cristo qué era lo que había pasado. Amén. Amén. Hasta ahí. Dentro de 8 días seguimos con el tema y vamos a ver qué fue lo que el Espíritu Santo le enseñó a él. Porque solamente para dejarles una breboca les voy a decir una cosa. De todos los apóstoles que escribieron cartas en el Nuevo Testamento, ninguno tiene la revelación de la cruz como la que tiene Pablo. Y el único que no estuvo en la crucifixión de Jesús fue él. Pero es el que más la entendía. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, vamos a mirar qué fue lo que Pablo aprendió en esos 3 años allá en Arabia. Y cómo hoy usted y yo tenemos acceso a ese mismo Cristo actual. No tenemos por qué suspirar porque un día allá en Galilea, no, Él está aquí hoy. ¿Por qué voy a caminar yo detrás de las tradiciones inútiles? ¿Por qué voy a coger una etapa del niño, del Jesús que vino a la tierra hecho un niño para adorarla y para
para hacer una cosa absurda. Imagínense la cara de Cristo cuando se ponen a cantar a la estatuica del niño con pañales. Y Jesús diciendo, yo, que estoy. Y la iglesia evangélica en eso, que no era así. Uf. No, Padre Santo. Pero así son las cosas. Vamos a orar, ¿vale? Padre omnipotente, amo, gracias por tu palabra. Creemos en tu palabra. Y estamos entendiendo lo que le ha pasado a tu siervo Pablo hace siglos atrás. Y entendemos hoy que también nos puede pasar a nosotros. No sé si de la misma manera, porque tú eres el Señor y tú sabes lo que haces. Pero sí sé que tu Espíritu Santo y tú, y Señor, están dispuestos a enseñarnos tu palabra, tu camino, todas las cosas. Estás dispuesto a hablarnos en cada momento, para guiarnos, para hacernos entender las cosas, Señor. Yo te pido que en esta noche guardes a tu pueblo de la maldad que se levanta en esta noche. Que en esta noche todos duerman tranquilos y en paz, sabiendo que tú estás con ellos. Que no tienen por qué ir a adorar una estatua de un bebé, que ya no es bebé, Señor. Tú eres real y eres Dios. Ya no eres simplemente un hombre, eres Dios eterno y todopoderoso. Te amamos, Señor Jesús. Te bendecimos en esta noche. Y te rogamos que tu presencia nos guarde del mal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga muchísimo, los guarde. Y bueno, que Dios los bendiga. Tengan mucho cuidado, ya ustedes saben cómo son estas noches de locas. Chao, chao, Dios los bendiga. Dios.